Hola a todos, ¿cómo están? Me alegro muchísimo de volver a estar con ustedes en este día. Les habla el tío Alberto y estoy pero muy contento de volver a compartir con ustedes una historia maravillosa. Y la historia del día de hoy se encuentra en el libro más importante de todo el mundo. La Biblia. Y nuestro tema de hoy se llama La Biblia es la verdad. Y la historia de hoy se encuentra en dos libros. En el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versos 7 y 8. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al 40. Y el versículo de la lección de hoy se encuentra en el libro del profeta Jeremías. Y dice así: Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías capítulo 29, versículo 13. En la historia de hoy vamos a ver cómo Dios le dio unas instrucciones muy específicas a un hombre llamado Felipe. Felipe era un cristiano y lo más importante es que esas instrucciones Felipe las obedeció, y con eso una persona que no conocía al Señor conoció al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y lo recibió en su corazón. Y mientras estaba en ese lugar, un ángel del Señor le dijo: levántate y ve al sur, por el camino que va a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó e hizo lo que el ángel le había dicho. Entonces vio un hombre que viajaba en un carruaje. Ese hombre era muy importante. Era un funcionario en Etiopía y tenía a cargo todos los tesoros de la reina. Él había venido a Jerusalén a adorar y estaba regresando a su país, y tenía en sus manos una copia del rollo del libro del profeta Isaías y lo estaba leyendo en voz alta. Y el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara al carruaje. Felipe se acercó y le preguntó al hombre si entendía lo que estaba leyendo. Y el hombre le respondió: ¿cómo voy a entenderlo? Necesito que alguien me lo explique. Así que el hombre invitó a Felipe a subir al carruaje y a sentarse con él. Y estaba leyendo el pasaje del libro de Isaías, capítulo 53, los versículos 7 y 8. Y esta era una profecía que hablaba acerca de la muerte y del sacrificio del Señor Jesús. Y dice así: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Entonces Felipe comenzó a contarle al hombre desde ese pasaje la buena noticia de Jesús. El hombre creyó lo que Felipe le contaba. Este hombre creyó en Jesús y quiso ser su seguidor. Entonces pasaron por un lugar donde había agua, y el hombre le pidió para que fuera bautizado. Y este hombre dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carruaje, y se bajaron los dos, y este hombre fue bautizado. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y lo llevó a la ciudad de Azoto, donde continuó predicando el Evangelio por todas las ciudades donde iba. Y este hombre no vio más a Felipe, pero siguió gozoso su camino. En otras palabras, contento y feliz porque tenía a Jesús como su Señor y su Salvador. En esta historia podemos ver la relación que existe entre las profecías del Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y en esta porción vimos cómo el Antiguo Testamento hablaba acerca del sacrificio que iba a hacer el Señor Jesucristo y dar su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y en esta porción vamos a encontrar muchísimos tesoros, muchísimas enseñanzas de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y podemos aprender, por ejemplo, la obediencia. Podemos ver cómo Felipe, cuando oyó el mensaje que Dios le dio por medio de un ángel, lo obedeció enseguida, sin ponerse a preguntar así: ¿y por qué? ¿Y para qué? Muchas veces a nosotros
no, tenemos que hacer algo, nos dicen para hacer algo y estamos igualitos. ¿Y por qué? No, él se levantó y enseguida se fue. También podemos aprender que Dios es muy claro en lo que nos dice. Le dijo a Felipe, Felipe, ve a tal lugar. Y eso me recuerda que una vez yo navegaba, tenía que ir a una isla que se llama La Tortuga. La Tortuga está a 45 millas náuticas de tierra firme. Y me acuerdo que en la travesía por el mar había agua adelante, agua atrás, agua a la derecha, agua a la izquierda, agua por todos lados. La isla de Tortuga es una isla que tiene muy poca altura, tiene como 20, 30 metros de altura, por decir, la montañita, la parte más alta. O sea, no la veía hasta que estabas casi encima. Pero, ¿sabes? Yo llegué bien a la isla. ¿Sabes por qué? Porque me guiaba por una brújula. Y eso es lo mismo para cada uno de nosotros. La Biblia es la palabra de Dios, es la verdad y es la que nos lleva al lugar seguro a cada uno de nosotros. Y una vez que Felipe llegó a ese lugar, dice que vio una carreta y Dios le dijo, acércate a esa carreta. Y él obedeció de nuevo. Cuando se acercó, oyó que el hombre leía y algo en voz alta y se acercó a él. Inició una conversación con él y partiendo de ese pasaje de la Biblia que era el libro de Isaías, le habló acerca de Jesús. En esa época no había Biblias así como tenemos nosotros los libros, la Biblia. No, en esa época lo que había eran como unos rollos, sí, donde escribían unos papiros de pergamino y ahí tenían escritas todas las enseñanzas de la palabra de Dios. Precisamente hace como 70 años descubrieron en unas cuevas que se llaman las cuevas del Qur'án muchos de esos pergaminos que contenían escritos de los libros de la Biblia. Y uno de ellos que llamó mucho la atención fue el libro del profeta Isaías con sus 66 capítulos y dice que medía más de 7 metros de largo. Y precisamente ese era el libro que estaba leyendo el etíope cuando iba en su carruaje por la carretera. Y Felipe tuvo la oportunidad de predicarle a ese hombre y él creyó en Jesús y hasta se bautizó. Me gusta mucho lo que dice al final de la porción bíblica. Dice, el Espíritu de Dios arrebató a Felipe y se lo llevó a la ciudad de Azoto, se lo llevó para otra ciudad, donde él continuó predicando el Evangelio del Señor Jesús, anunciándole a todo el mundo que Jesús vino al mundo para salvarlo, lo mismo que a ti y lo mismo que a mí. Y nos dice también que el etíope siguió gozoso su camino. Antes él no entendía la palabra de Dios. Él iba para la iglesia, por así decirlo, pero no entendía. Pero hasta que tuvo un encuentro con Jesús y lo conoció como Señor y Salvador, por decir, se le abrieron sus ojos. Y ahora sí conoció a ese Dios verdadero, ese Dios que lo ama. Y lo mismo puede ocurrir contigo y con otras muchas personas. De repente van a la iglesia, así como un religioso normal, van, se sientan, se paran, levantan la mano y nada, pero no conocen a Jesús. Y eso es lo que Dios quiere en tu vida, que tú lo conozcas. Y Felipe, eso fue lo que hizo, le habló el Evangelio a este hombre y él conoció a Jesús y se siguió su camino gozoso y contento porque ahora tenía a Jesús en su corazón. Y como te decía, este etíope no conocía a Dios realmente, pero en su corazón había un deseo muy grande de conocerlo. Y leía la Biblia, leía la palabra de Dios. Pero como dice el versículo de la lección de hoy, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo su corazón. ¿Sabes algo? Hay personas que buscan a Dios, por decir, no con todo su corazón, sino por decir, con un pedacito. O con 2 pedacitos, o con 3 pedacitos de su corazón, o con 4 pedacitos de su corazón. No, Dios quiere que lo busquemos de todo nuestro corazón. Y como dice el versículo, me buscarán y me encontrarán cuando me buscan de todo corazón. Y cuando tú buscas a Jesús con todo tu corazón, lo vas a encontrar. Así que ahí mismo donde estás, te quiero invitar a que hagas una oración junto conmigo. Señor Dios y Padre bueno, en esta hora me presento delante de ti, te doy gracias. Gracias por este día, Señor. Señor, mira la historia de hoy.
Mira, Felipe fue obediente a ti, tú le diste unas instrucciones y él te siguió y las obedeció. Pero lo más importante fue que él pudo llegar a donde había una persona que no te conocía, pero a partir de ese momento te conoció. Señor, yo presento delante de ti a cada uno de estos niños, igual que dice el versículo, me buscaréis y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón. Así que te pido para que ellos te busquen a ti de todo corazón, Señor. Y también te pido, Señor, si hay alguno que no te conoce a ti, hoy es el día aceptable. Hoy es el día que pueden recibir a Jesús en su vida y su corazón. Solamente tienes que reconocer que eres pecador, que has hecho cosas que a Dios no le agradan. Pero ¿sabes algo? El sacrificio que hizo Jesús en la cruz es la única manera de que los pecados son borrados y perdonados. Así que ahí mismo donde estás, igual que hizo este hombre, este etíope, haz tú lo mismo. Señor Jesús, te pido perdón. Ven a mi vida, ven a mi corazón, cámbiame. Perdona todas las cosas malas que he hecho. Limpia mi corazón y hazme una persona diferente. Y que a partir de este momento yo pueda andar gozoso y contento, igual que andaba este etíope, feliz, porque ahora tenía a Jesús en su vida y en su corazón. Bueno, y por el día de hoy hemos llegado, ha sido un tiempo espectacular. Qué bueno es poder aprender la palabra de Dios. Esto que has aprendido el día de hoy, compártelo con los que viven en tu casa, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, tu tío, tu hermanito, tu hermanita, todo el mundo, hasta tus vecinos, para que ellos también puedan conocer a Jesús como Señor y Salvador y puedan, igual que este etíope, vivir una vida contento y gozoso, ¿ok? Así que me despido, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda, Dios te ama mucho a ti. Chao, bye.